Bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar una nueva jornada de Carreteras 1 hoy para estudiar las curvas verticales. Vamos a realizar el cálculo de los elementos de las curvas verticales, tanto de las curvas verticales cóncavas como también las convexas, ¿no? Entonces, en esta imagen quería simplemente mostrarles que efectivamente se tienen todos estos cuidados, que se realizan todos estos cuidados, miren, para poder realizar estas trayectorias, ¿no? Tanto en las curvas verticales como en las curvas horizontales, ¿no? Este es un video que lo he extraído justamente de una línea de transporte de buses, ¿no? Del Perú, ¿no? Pero que para efectos académicos es muy ilustrativo. Miren, tenemos incluso un puente curvo, ¿no? Tenemos pendientes longitudinales, digamos, significativos, ¿sí? Sin embargo, están transitando los vehículos, están bajando, ¿no? Pendientes desde una ladera, están atravesando el río, la torrentera, para poder atravesar incluso un túnel, ¿no? Entonces, y de esa manera lo han realizado, ¿no? Digamos, esta trayectoria que es muy relevante para analizar justamente las curvas horizontales y verticales, ¿ya? Entonces, pero para las verticales tenemos justamente las curvas verticales cóncavas, ¿sí? Podemos tener con signo negativo, vamos a poner así a las cóncavas, ¿sí? De menos, de una pendiente, digamos, pronunciada a una menos, o también podríamos tener cóncavas también de una pendiente que está bajando, signo negativo, y a otra que está subiendo, ¿no? O finalmente de ambas de signo positivo, ¿no? Lo propio para las curvas verticales convexas, ¿no? Tenemos ya también de positivo, de una pendiente positiva pronunciada a una menor, o también pasar de una pendiente positiva a una negativa, o de una negativa a otra negativa, ¿no? Muy bien, perfecto. Luego tenemos las curvas verticales, están justamente determinadas por una ecuación paramétrica, ¿no? Que es L igual a K por J, que es prácticamente una ecuación de una parábola, ¿no? Las parábolas son las que mejores se acomodan a este tipo de curvas, ¿no? Donde efectivamente L es la longitud de la curva vertical en proyección, ¿sí? Y K es el parámetro de la parábola, ¿sí? Es una distancia horizontal en metros, efectivamente, para que nos sirve para poder realizar el cambio de pendiente. Y J, sí, J es la diferencia de pendientes, ¿ya? Es de I1 menos el I2, ¿no? En valor absoluto, ¿listo? Muy bien. Las curvas verticales, entonces, se pueden realizar su replanteo con esta ecuación para curvas verticales simétricas. Entonces, miren, tenemos en una curva vertical simétrica, tenemos los siguientes hitos importantes. Tenemos la tangente a la entrada de la curva vertical y la tangente a la salida de la curva vertical. Tenemos la rasante, serían estos, con sus pendientes, por ejemplo, de 5% M, la pendiente de bajada, por ejemplo, de 3%. PI es el punto de intersección vertical, por ejemplo, y tenemos prácticamente la curva vertical trazada, y en proyección sería la longitud L. Como es simétrica, tenemos a L medios a ambos lados, ¿no? Entonces, prácticamente, si ponemos el origen de un sistema de coordenadas X y Y, entonces tenemos que Y va a ser igual a n menos m dividido entre 200 sobre x al cuadrado sobre L, ¿no? Entonces, nuestra ecuación de una parábola, ¿no? Recordamos. Entonces, X, si en el caso de que para L medios, entonces, justamente para poder determinar D, es n menos m dividido entre 800 por L, ¿no? Y ponemos a A como una constante que es justamente n menos m, y de aquí podemos determinar ya las cotas, ¿no? Estas elevaciones, estas cotitas. Entonces será igual a la cota en TSD, tenemos aquí la cota como dato de entrada, más m, que es la pendiente longitudinal, por x dividido entre 100 más
A por X al cuadrado dividido entre 200 veces L, ¿no? Muy bien, entonces con esta ecuación vamos a poder realizar el replanteo de nuestras curvas verticales, ¿ya? Entonces, en el caso de que sean curvas verticales asimétricas, lo propio, tenemos justamente TECB, TSCB, y en este caso, efectivamente, tenemos una curva asimétrica, ¿no? Entonces, tenemos prácticamente L1, L2 y L, ¿no? Entonces, las ecuaciones que nos van a servir para poder replantear esta curva vertical asimétrica para el ramal izquierdo, si ven por el ramal izquierdo, será con esta primera ecuación, ¿sí? Donde la cota en X es igual a la cota en TSB por M más M por X sobre 100 más D, determinamos así D, por X sobre L1 al cuadrado, ¿no? Y cuando venimos por el ramal derecho, de esta manera, con esta otra expresión. Muy bien. Entonces, asimismo, para poder determinar justamente los parámetros K, porque en esta ecuación tenemos una ecuación con dos incógnitas. L es igual a K por J. L efectivamente es nuestra incógnita, no tenemos L. K tampoco, lo único que sí tenemos es J, que J es la diferencia de pendientes, hemos indicado en valor absoluto. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas. Entonces vamos a poder determinar L mediante ciertos criterios que lo ha estudiado la AISTO. Entonces, por ejemplo, para curvas verticales convexas, ¿sí? Entonces, para condiciones diurnas, ¿sí? Cuando queremos que L sea mayor que la distancia de visibilidad de frenado, para eso hemos estudiado la distancia de visibilidad de frenado, entonces K, este K, se determina como la distancia de visibilidad de frenado al cuadrado dividido entre 4,12, ¿no? Y cuando queremos que la longitud, ¿sí?, de la curva vertical sea menor que la distancia de visibilidad de frenado, entonces determinamos K es igual a 2 veces DF, la distancia de visibilidad de frenado, dividido entre J menos 4,12 sobre J al cuadrado, ¿no? Esto para condiciones diurnas. Para condiciones nocturnas, efectivamente, va a ser un poco más conservador, ¿verdad? Porque la visibilidad se pierde. Entonces, K es igual a la distancia de visibilidad al cuadrado de frenado sobre 2,7. ¿No? Para diurnas, sobre 4,2. Para nocturnas, 2,7. ¿No? Y lo propio tenemos también para la longitud, cuando la longitud de la curva sea menor que la distancia de visibilidad de frenado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sin embargo, también tenemos que verificar las longitudes mínimas de las curvas verticales, ¿no? Con distancia de visibilidad de frenado. Entonces, en el caso, miren, DF, igual a S hemos colocado acá. Aquí está DF, ¿sí?, y L. Cuando S sea mayor que DL, como es este caso, entonces L será igual a 2 veces S, que es la distancia de visibilidad de frenado, menos 2 veces raíz cuadrada de H, ¿sí?, más raíz cuadrada de H mayúscula, todo esto al cuadrado sobre A. ¿Qué es H mayúscula y H? H mayúscula es justamente la altura del ojo del conductor. Normalmente va entre 1,35 hacia adelante, ¿sí? Y H minúscula es el obstáculo. Generalmente va de 0,15 hacia adelante, ¿no? Lo propio para cuando queremos que la distancia de visibilidad de frenado sea menor que la, que la longitud de la curva, un poco más conservador. Y para estos casos, L se encuentra, la longitud de la curva vertical se encuentra como A por la distancia de visibilidad de frenado al cuadrado dividido entre raíz cuadrada de 2 veces H mayúscula más 2 veces H minúscula raíz cuadrada de todo elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, de esta manera se verifica, son las ecuaciones que nos van a, con las que vamos a utilizar para verificar la longitud mínima de las curvas verticales, ¿ya? Entonces, para lo propio, para curvas verticales cóncavas, hemos estudiado anteriormente para las convexas, ahora para las cóncavas, lo propio para operaciones nocturnas y para curvas verticales cóncavas que pasan por debajo de estructuras, son para los pasos a desnivel, ¿sí? Entonces, para el primer caso, para operaciones nocturnas, tenemos que K, para esta condición, cuando L es mayor que DF, K es igual a la distancia de visibilidad de frenado al cuadrado dividido entre 1,2 más 0,035 por DF. Y cuando L es menor que DF, con esta otra expresión, para estructuras que pasan por debajo de, o
para curvas verticales cóncavas que pasan por debajo de estructuras, entonces K vamos a determinar en función de la ds, que es la distancia de sobrepaso. Entonces K será igual a la distancia de sobrepaso al cuadrado dividido entre 2 veces h menos 1.2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esa manera vamos a poder determinar justamente K, y con eso vamos a poder determinar justamente la longitud de la curva vertical, ¿ya? Bien, pero lo propio para curvas verticales cóncavas también debemos verificar la longitud mínima, ¿no? En este caso con distancia de visibilidad de frenado. Entonces tenemos acá, ¿no? Para un h, digamos, de 0,60, ¿no? Por ejemplo, tenemos L, que va a ser igual a 2 veces S, más 1, más 120, más 3.5 por la distancia de visibilidad de frenado, todo dividido entre A, ¿no? Y en el caso de que la distancia de visibilidad de frenado sea menor que L, entonces tenemos L y será igual a A por la distancia de visibilidad de frenado al cuadrado dividido entre 120 más 3.5 por la distancia de visibilidad de frenado, ¿ya? Con esa ecuación entonces determinamos justamente la longitud L, ¿ya? Entonces, bueno, en formas de sumida también tenemos tanto para curvas cóncavas como para convexas, ¿sí? Algunos criterios de apariencia estética, podemos determinar de esta forma acá, 0,6 de la velocidad del proyecto sobre J, o el criterio de comodidad, que también se puede determinar acá como b al cuadrado sobre 12,96 por la velocidad tangencial, ¿no? Bien. Entonces, algunos valores mínimos de K, tanto para curvas cóncavas como para convexas, ¿no? Entonces, miren, H, 1.37 y H minúscula 0.15, ¿no? Entonces, tenemos algunos valores indicativos, ¿ya? Perfecto. Entonces, finalmente, tenemos también los criterios para visibilidad de sobrepaso. Entonces, tanto para curvas convexas, tenemos las condiciones para condiciones diurnas, K, ds al cuadrado sobre 9.6. O K, cuando L es menor que ds, entonces 2 veces por la distancia de visibilidad de sobrepaso sobre J menos 9.6 sobre J al cuadrado. Y cuando pasan para curvas verticales cóncavas, cuando pasan por debajo de las estructuras, será igual a K ds al cuadrado sobre 8 por h menos 1,2. Y cuando L es menor que ds, K será 2 veces ds sobre J menos 8 por h menos 1.5 sobre j al cuadrado. Bien, entonces estas son las expresiones que nos van a ayudar a determinar justamente los criterios, bajo estos criterios, tanto para condiciones diurnas, nocturnas o cuando pasen por debajo de estructuras, tanto con el criterio de distancia de visibilidad de frenado como para el criterio con distancia de visibilidad de sobrepaso. Estas expresiones quería compartir con ustedes y por su atención una vez más. Muchas gracias y será hasta nuestro próximo enlace. Muchas gracias.